Bienvenidos a este nuevo video acerca del montaje de tableros y sistemas eléctricos. En este nuevo video vamos a conocer qué es un conductor eléctrico, para qué nos sirve, cómo podemos diferenciarlo, ya que por normativa están definidos mediante colores y cada uno de los colores nos indica su uso. Por otra parte, vamos a ver las canalizaciones eléctricas, es decir, dónde vamos a poner estos conductores eléctricos. Existen diferentes tipos de canalizaciones y, como su nombre lo dice, es un canal. Más adelante explicaremos los tipos de canales que existen, de los materiales que existen para las canalizaciones y el tipo de aplicaciones de las mismas. También veremos el cálculo de secciones. En ese sentido vamos a ver el cálculo de las secciones para canalizaciones, pero también existe el cálculo de secciones para canalizaciones de tipo tubular. Por último veremos los envolventes de tableros eléctricos. ¿Esto qué quiere decir? Todo nuestro sistema de control que va a manejar a nuestros actuadores, es decir, motores, lámparas en la industria, debe ir adentro de un tablero o adentro de un gabinete, y estos se conocen como envolventes de los tableros eléctricos. Pues bien, vamos a comenzar revisando primero qué es un conductor eléctrico. Y un conductor eléctrico son elementos encargados de unir eléctricamente los dispositivos eléctricos que componen al circuito. ¿Cuáles son los componentes eléctricos que componen al circuito? Lo veíamos que es el generador, los elementos de mando y los receptores. Entonces, los conductores eléctricos me van a servir para unir eléctricamente al generador con los elementos de mando, y a su vez los elementos de mando con los receptores. A través de esto circula corriente y por ende es bueno ocupar dos tipos de materiales, que son el cobre y aluminio, por sus propiedades de conductividad. Pues bien, los conductores eléctricos se pueden clasificar de dos maneras. Estos pueden ser aislados o desnudos. Aislado significa que el conductor eléctrico va recubierto por un material aislante, como se muestra en la figura de abajo, de color negro. Y el conductor desnudo es aquel que no lleva ningún tipo de recubrimiento. Cada uno tiene aplicación específica. Regularmente nosotros usamos los conductores aislados para manejar potencia, o poder distinguir el nivel de voltaje de cada uno de mis conductores, y también se ocupa por seguridad. También tenemos el conductor desnudo, y actualmente CFE pide que cuando hagas tu instalación para sistemas monofásicos y trifásicos tengas un aterrizaje en tierra. Regularmente ese aterrizaje en tierra se hace con un conductor desnudo. Esto para que la disipación de corriente a través de ese conductor desnudo, que a su vez va en un hoyo por debajo de la tierra, pueda disipar rápidamente los electrones con los que se está cargado. También se pueden clasificar según su forma, pueden ser rígidos o flexibles. ¿Esto qué quiere decir? Los rígidos van a ser formados por un solo hilo, y estos comúnmente se les conoce como alambre, no se les conoce como cable. A pesar que tienen la misma forma, la misma figura, mucha de la gente les llama como alambre en la industria. Y por otro lado tenemos los conductores flexibles, y el conductor flexible está formado por varios hilos. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces nosotros pelamos un cable, y dentro de ese cable vemos que vienen varios hilitos, y esos hilitos forman el conductor. A este tipo de conductores se les conoce como flexibles. También podemos clasificarlo según el número de conductores que tengan, es decir, cuántos hilos vienen adentro de ese cable, porque regularmente cuando se trabaja con potencia ocupamos cables de calibre mucho más alto que a los que están ustedes comúnmente acostumbrados, como por decir el de la computadora o el de la conexión de la televisión
o el de la conexión eléctrica de la casa. Hay otro tipo de conductores que a su vez tiene muchos más hilos dentro del mismo, y para este tipo de conductores los podemos clasificar en unipolares, bipolares, tripolares, tetrapolares o multipolares, dependiendo del número de hilos. Del unipolar al tetrapolar significa que va de un hilo, 2 hilos, 3 hilos, 4 hilos, hasta 5 hilos. Después de más de 5 hilos se les conoce como conductores multipolares. Entonces, hasta ahorita hemos visto 3 tipos de clasificaciones, como puede ser aislados, desnudos, otra clasificación rígidos, flexibles, y la última que hemos visto, que es unipolar, bipolares, hasta llegar hasta multipolares. Pues bien, vamos a ver las partes de un conductor. Todos los conductores, es decir, la mayoría o la gran parte de los cables, están formados de la siguiente manera. Tienen una cubierta protectora que se encarga de aislar y proteger al conductor. Tiene una parte de aislamiento que se encarga de aislar eléctricamente al conductor. Es decir, aparte de la cubierta protectora, tiene un aislamiento que nos sirve para aislar entre los mismos hilos, cada uno de ellos uno del otro, internamente, y también me sirve para aislarlo del exterior. Es decir, ya si este cable va a estar sometido a altas temperaturas, a bajas temperaturas, a salinidad, al exterior, al interior, por eso, aparte de una cubierta protectora, se ocupa un aislamiento. Por último, tenemos el alma. El alma es el propio conductor eléctrico, y en el alma nosotros podemos considerar como alma un solo hilo o varios hilos que están dentro de ese conductor. Pues bien, vamos a hablar de los tipos de aislante. Hay algunos tipos de aislante que son termoplásticos, y estos se alteran fácilmente con la temperatura. Es decir, yo no voy a ocupar un termoplástico si lo voy a instalar cerca de un horno de arco eléctrico, o va a estar a la intemperie. No sería correcto ocupar un termoplástico. También tenemos los termoestables. Estos sí yo los podría ocupar en ese tipo de aplicaciones porque son más resistentes a las temperaturas y esfuerzos mecánicos. Otro tipo de aislantes son los elastómeros, que son derivados del caucho y aportan gran flexibilidad. Por último tenemos los esmaltes, que se someten a un baño de esmalte consiguiendo una capa muy fina de aislamiento, y esto nosotros lo podemos ver en un pequeño conductor de cobre. Regularmente, si ustedes han llegado a ver por dentro un motor de corriente directa, se podrán dar cuenta que está como barnizado. A este barnizado es un esmalte, y este esmalte se ocupa para que, aunque van muy juntos un hilo con otro, no exista continuidad o no haga un cortocircuito. Pero el objetivo de que esos conductores estén esmaltados pero aún así estén juntos es para formar un campo, ya sea eléctrico o magnético, dependiendo de la aplicación en donde se va a ocupar. O sea, tiene un significado que vayan esmaltados y no que vayan con una cubierta, porque si fueran con una cubierta, esto significaría que llevaran cierta capa de material plástico, y con esa cierta capacidad de material plástico pierden algunas propiedades eléctricas, como lo mencionaba, como para formar campos eléctricos o campos magnéticos. Es por eso que se ocupa un pequeño esmalte. Con un pequeño esmalte nosotros podemos aislarlos entre ellos mismos, evitando algún accidente o un cortocircuito, pero a su vez nosotros podemos favorecernos con sus propiedades eléctricas, como lo es la formación de un campo eléctrico o un magnético, que en el caso de motor de corriente directa nosotros queremos que se forme un campo magnético.
El código de colores que se utiliza en los conductores regularmente en sistemas trifásicos se ocupan los colores negro, azul y rojo, estos mencionando línea 1, línea 2 y línea 3. Si nosotros no tenemos eso o nuestra instalación no cuenta con esos tres colores, regularmente se ocupa el cable o el conductor de color negro para las tres líneas. Para la tierra ocupamos ya sea o un cable desnudo o un aislante de color verde. Y para el neutro ocupamos nosotros un aislante de color blanco. Ok, ¿cuál es la diferencia entre cable a tierra y cable a neutro? Pues bien, que el cable a tierra va a estar conectado directamente a la tierra, así al piso de su casa, o va a tener un hoyo y va a tener ese cable desnudo y va a ir enterrado a la tierra. A diferencia del cable neutro, el cable neutro, nosotros sabemos que cuando formamos una estrella con línea 1, línea 2 y línea 3, el punto común de esas tres líneas de esa estrella, nosotros podemos extraer un cable neutro. Esa es la gran diferencia entre un cable a tierra y un cable neutro. Los conductores también van codificados mediante colores en su aislamiento, como lo mencionábamos. Un caso puede ser rojo, azul y negro. Y otro caso puede ser marrón, negro o rojo. Esto va a depender de la normatividad de la instalación eléctrica. Una puede ser normatividad IEC y la otra normatividad ANSI. Para distinguir una normatividad de la otra más adelante, en la presentación de simbología vamos a ver a qué se refiere una y a qué se refiere la otra. Básicamente una es normatividad europea y la otra es normatividad internacional. Y en este caso para el cable que va a tierra lleva un cable bicolor, es decir, verde amarillo, todo el conductor de color verde con una pequeña franja amarilla. Eso simbolizaría la tierra. Y para el conductor que va a neutro, nosotros ocuparíamos un cable con cubierta de color azul claro. Entonces, este código de colores es para la normatividad europea. Es el marrón, el negro y el rojo, y el verde con amarillo para tierra, y el azul claro para el neutro. Una característica muy importante que tiene que ver con la capacidad del conductor es el diámetro de cada uno de esos conductores. Y regularmente este diámetro lo conocemos como números desde el 0 hasta el 28. Es decir, nosotros vamos y compramos cable o alambre como lo mencionaba en la primera diapositiva, es decir, que tiene un solo hilo sólido. Cable puede tener varios hilos que forman un solo conductor. Y el diámetro que forman estos cables, este alambre, tiene que ver con la capacidad con la que va a conducir. Si se hace pasar por un cable con una corriente mayor a la que éste pueda soportar, posiblemente el cable sufre sobrecalentamiento. Es decir, si nosotros tenemos una cantidad muy alta de corriente y la hacemos pasar por un conductor muy delgado de un diámetro muy pequeño, este se va a calentar y por ende se puede abrir y provocar daños en nuestra instalación eléctrica. Este tipo de calentamiento nosotros lo conocemos como efecto Joule. Y este efecto Joule, al momento de que nosotros ocupamos la energía y no se transfiere, sino se disipa en calor, tenemos también pérdidas. Además que puede provocar algunas
fallas en nuestra instalación eléctrica, como incendios o cortocircuitos. Las normas en que se están basando estos comentarios que yo estoy haciendo son la NOM 001CD de instalaciones eléctricas, es decir, la normatividad mexicana, la norma mexicana, y la NOM 063 SFI, que es para productos eléctricos, conductores, requisitos de seguridad, y la NMXJ 010 ANSE, estos con conductores de aislamiento termoplástico de PVC para instalaciones de hasta 600 volts, entre otras. ¿Dónde puedo encontrar estas normatividades? Yo puedo buscarlas en la página de internet del Diario Oficial de la Federación, y ahí le pongo normas para instalaciones eléctricas o productos eléctricos o conductores con aislamiento, y me va a arrojar las 3 normas, en donde vienen las especificaciones que yo les acabo de dar, es decir, el código de colores, el diámetro, los tipos de conductores. Esto para comprar o vender o realizar una instalación eléctrica. Como bien lo mencionaba, el calibre de los conductores lo podemos ver en 3 sistemas: en el métrico decimal, en el americano y en el MCM. En el sistema métrico decimal, el calibre de los conductores según la IEC, es decir, la International Electrotechnical Commission, se mide de acuerdo al área transversal en milímetros cuadrados. Entonces nosotros podemos tener 1.5 milímetros cuadrados, 2.5, 4, 6, 10, 12, 15, hasta 500 milímetros cuadrados, etc. Entonces esto quiere decir que para el sistema métrico decimal, si yo quiero comprar un conductor, el calibre se lo tengo que dar en milímetros cuadrados, es decir, dame un cable de 4 milímetros cuadrados en sistema métrico decimal. En el sistema de American Wire Gauge, que es la WG, se designa mediante números que representan aproximadamente los pasos sucesivos del proceso de estirado del alambre. Esto quiere decir que en el AWG o en el American Wire, ahí podemos encontrar los calibres como normalmente los conocemos, como el calibre 1, calibre 2, calibre 3, calibre 4. Nosotros recordamos que para instalaciones domésticas se sugiere que sea de calibre del 14 al 16, dependiendo del número de equipos que tengamos instalados en nuestro hogar, de el número de focos que usemos. Va a depender de estos dos tipos de calibre que usemos. Y entonces estos están designados por el American Wire Gauge, que es la WG. Este es lo más común y es la mayoría de los cables aquí en México se compran con esta designación. También tenemos el sistema 1000 circular 1000, que es el MCM. Y en el 1000 circular 1000 es un círculo que tiene un diámetro de 0.001 milésima de pulgadas. Y yo voy a pedir los cables con este sistema. Este sistema 1000 circular 1000 ya no es muy usado. De hecho, el sistema métrico es el segundo más usado. Pero sí pueden llegar a encontrar algún tipo de compañía o industria ya muy vieja con este tipo de sistemas. Pero para este tipo de sistemas tenemos esta gráfica en la cual nosotros podemos guiarnos para convertir del sistema métrico al sistema americano. En esta tabla nosotros podemos ver cuánto amperaje voy a consumir, la temperatura a la que voy a trabajarlo. Es muy importante estas dos características, porque tanto de la temperatura como la corriente que yo voy a trabajar en mi conductor, yo tengo que seleccionar ya sea la sección transversal para el sistema métrico en milímetros cuadrados, que es lo mismo en el calibre de conductor para el sistema americano. Es decir, nosotros podemos ver que instalaciones domésticas está en la quinta y sexta fila,
que es 14 a 16 en calibre AWG, y en sección transversal es 1310 milímetros cuadrados y 2080 milímetros cuadrados, y para 60 grados centígrados, es decir, hasta esa es la temperatura máxima que puede trabajar, de 0 a los 60 grados centígrados. En hogar nosotros podemos ocupar un TW que va a estar soportando de 10 a 15 amperes. ¿De qué dependerá el amperaje que nosotros ocupemos en nuestro hogar? Como lo mencionaba hace algunas diapositivas, tiene que ver pues cuánta potencia consume tal vez nuestro refrigerador, nuestra computadora, nuestro televisor, nuestras lámparas. Y regularmente en instalaciones domésticas no llegamos a consumir más allá de 10 amperes. Hay algunos hogares que sí son bastante grandes en dimensiones y llegan a consumir hasta 15 amperes, y esto por incluir ya el alumbrado exterior, interior, los sistemas de bombeo de agua, no sé si tienen un horno eléctrico. Todo esto puede incrementar la cantidad de corriente que nosotros podemos manejar. Pero así como tenemos poca corriente, también podemos tener hasta 400 amperes y podemos ocupar un calibre 600. Un calibre 600 es más o menos de una sección transversal de 304 milímetros cuadrados. Es alrededor de 30 centímetros. Un cable de 30 centímetros de diámetro me va a transportar 355 amperes. Y yo puedo llegar a la tienda y comprar un cable de calibre 600. Las temperaturas que se marcan arriba y el TW, THW, tienen que ver con las características en donde se van a ocupar estos conductores. Nosotros sabemos que tal vez en una aplicación cerca del mar nosotros podamos superar la temperatura de 600 grados, de 60 grados centígrados, ya que el conductor pues está todo el día sometido al calor, a la humedad, y esto puede provocarle algún tipo de problemas. Entonces, para eso tenemos diferentes tipos de recubrimiento, como lo mencionamos en las diapositivas anteriores, diferentes temperaturas, así como existe para altas temperaturas, también existen cables para muy bajas temperaturas. ¿Esto qué quiere decir? Que evitan que el cable o el conductor llegue a un punto de congelación en donde se vuelva cristalino y por ende se pueda romper o destruir. Para ambos lados existe diferentes tipos de recubrimiento. Pues bien, ahora vamos a empezar con las canalizaciones eléctricas. ¿Qué son las canalizaciones eléctricas? Las canalizaciones eléctricas son elementos que van a aportar y proteger el cableado eléctrico de las instalaciones. Y estos se pueden clasificar como tubos protectores, bandejas metálicas y canales protectores. Usualmente en aplicaciones de baja tensión vamos a encontrar los protectores, tubos protectores. Ya para también aplicaciones de baja y media potencia vamos a encontrar las bandejas metálicas, pero una bandeja metálica tiene que ver más con el número de cables que van de un sitio a otro. Es decir, en un tubo nosotros podemos meter hasta 5 o 6 conductores dependiendo del calibre. Estoy hablando de un calibre 14 o 16. Pueden caber 5 o 6 conductores en un tubo de 1,5 pulgadas aproximadamente. Las bandejas metálicas, la bondad que nos ofrece una bandeja metálica es que puede llevar un número más grande de conductores de calibre más grande. Pueden convivir diferentes calibres dentro de las bandas metálicas, siempre y cuando los cables sean de potencia. Es decir, regularmente no se debe y no es correcto que uno de comunicación o de control conviva con uno de alta potencia, porque un conductor, recordemos que me va a formar un campo eléctrico.
y ese campo eléctrico tal vez puede manipular o influenciar al cable que está a un lado, que es de comunicaciones, que tal vez sea de menor calibre, de menor capacidad, pero por ese campo eléctrico que se forma afecta a esta comunicación. Por eso es importante que en las bandejas metálicas siempre convivan cables o instalaciones de potencia y por separado la instalación de control o de señales. Por último tenemos canales protectores. Los canales protectores hacen la misma función que el tubo protector, es decir, llevan un número limitado de conductores. Regularmente los canales protectores se ocupan para uso doméstico, es decir, para que mi instalación no se vea tan mal. Pues bien, vamos a ver tipo de clasificación de los tubos protectores, y estos se pueden clasificar según su material. Tenemos de material metálico, que pueden ser de acero o aleaciones de aluminio. Tenemos los no metálicos, que generalmente son de PVC o de algún tipo de material plástico. Pero también tenemos algunos mixtos, es decir, que podemos ocupar un metálico, tal vez con un codo o con una T o con una conexión de PVC para unir a los dos tubos, y al final del tubo regularmente, si ya no continuamos con esa instalación o queremos proteger el material, se le tiene que poner una tapa, y esa tapa está regularmente hecha de plástico o de otro tipo de material metálico o no metálico, y entonces esto también se puede considerar como un material mixto. Entonces estos son los tubos protectores, pero también nosotros los podemos tener como rígidos y flexibles. Rígidos pueden ser metálicos o no metálicos, ya lo veíamos. Flexibles pueden ser corrugados de material plástico, reforzados, es decir, que tienen dos capas de material plástico. Metálicos flexibles, es decir, que son de material mixto, metálico o no metálico, pero al final del día son flexibles. Y regularmente este tipo de tubos que se consideran protectores y que son flexibles se ocupan para la instalación eléctrica de casa, es decir, los contactos que ustedes tienen en sus casas regularmente están conectados a través de este tipo de tubos, que ustedes lo conocen como mangueras, pero realmente son tubos protectores, ya sea tipo corrugados o lisos en algunos hogares. Aquí el reforzado, es decir, el que tiene dos capas de material plástico, este tipo de reforzado se ocupa en ambientes o en instalaciones que van a estar sometidas a carga, es decir, se pueden ocupar en un estacionamiento, y muchas veces lo ocupan en el piso para que el cable no vaya en el aire, es decir, que no esté por fuera, sino que en la misma instalación civil meten abajo una manguera reforzada, porque saben ellos que va a estar sometidos a cargas. Entonces requieren de un recubrimiento doblemente de plástico, o esa es una opción. La otra opción es que este tipo de material también se ocupa cerca del mar, porque a pesar de que el plástico no se corroe tanto como con la salinidad como algún tipo de material metálico, sí llega a haber un desgaste porque está a la intemperie, porque se somete a algún tipo de temperaturas. Entonces en este tipo de instalaciones cercanas al mar, también de casa, se puede llegar a ocupar este material reforzado. Por otro lado tenemos las bandejas metálicas. Las bandejas metálicas son canalizaciones muy robustas y se pueden dividir en tres tipos. Las metálicas no perforadas, que es como las que vemos en la figura de la parte superior. Las bandejas metálicas perforadas, como las que están en su pantalla en la figura inferior. Y las de tipo escalera.
Las de tipo escalera regularmente se ocupan para cables de comunicación, es decir, cables de Ethernet, los que se conectan a su computadora, de teléfono, que son delgaditos, es decir, no van a cargar mucho peso. Las no perforadas, que son de chapa galvanizada, esas regularmente son para mucha potencia, es decir, aíslan el campo eléctrico que se está formando dentro de los conductores para que lo que esté afuera no se vea influenciado por estos campos eléctricos. Y las bandejas metálicas perforadas, esas regularmente se ocupan para llevar todo el cableado de control, dado que cuando nosotros conectamos de los mandos hacia los actuadores, requerimos no nada más de un conductor, sino de varios, y entonces se perfora para que nosotros podamos como agruparlos y amarrar cada uno de los cables y no estén todos sueltos, porque esto puede llegar a provocar algún problema. Por otro lado tenemos los canales protectores. Regularmente estos son para instalaciones domésticas, pero también los podemos encontrar en la industria, y regularmente los canales protectores llevan muy baja potencia. De hecho, pueden ser para comunicación, es decir, para internet, para señales de teléfono. Sí se llega a meter señales eléctricas, pero son de muy baja potencia, por debajo de los 220 volts. Y este tipo de canales protectoras son lisas y ranuradas. Las lisas se emplean en la distribución de cableado y montaje superficial, es decir, son lisas porque van a ir en el exterior, y este acabado liso hace que no se vean mal dentro del entorno. Por otro lado tenemos las ranuradas, y estas ranuradas regularmente se ocupan para proteger todos los cables de control dentro del tablero eléctrico. Es decir, no sería bueno que nosotros tuviéramos ahí todo revuelto los cables, y para eso se ocupan este tipo de canalizaciones. Se le llama el peinar los cables, es decir, acomodarlos, que se vean que dónde inicia y dónde termina el camino hacia dónde van, para que cuando exista algún problema se pueda identificar rápidamente dónde está el problema y se pueda aislar o solucionar de una manera muy rápida. También tenemos el cálculo de secciones. En este cálculo de secciones, nosotros, como les mencionaba en las primeras diapositivas, nosotros tenemos que considerar dos cosas. El número de amperaje que vamos a ocupar, es decir, cuánta corriente va a atravesar a través de ese conductor, el número de conductores que voy a utilizar. Son las dos características que yo les había mencionado, pero dentro de las normas podemos nosotros agregar una que ellos sugieren, que es la intensidad en cortocircuito, es decir, cuánta corriente estoy yo calculando que pueda llegar a pasar. Es decir, ya calculé la óptima, tengo 10 computadoras, tengo 10 focos, tengo un refri, digo, nada más van a pasar 10 amperes, pero la norma me dice, bueno, y si llega a haber un cortocircuito, ¿cuánto crees que te genere, ya sea en la entrada o en la salida? Y ahí ese es un tema muy importante, porque si yo quiero aislar de un cortocircuito externo a mi instalación eléctrica, debo de poner una protección eléctrica, o debo de considerar a mis conductores eléctricos que no transporten más del amperaje que yo puedo ocupar dentro de mi instalación eléctrica. ¿Esto qué quiere decir? Es que si mi casa o mi industria o mi equipo o mi máquina solamente va a ocupar 10 amperes, pues solamente tengo que diseñar mi cableado para 10 amperes. Esto me va a servir de dos maneras, o para dos funciones: una para cumplir con el funcionamiento de la máquina, y la otra con protección. Si llega a haber una sobrecorriente, es decir, que 12 o 13 amperes, lo que va a pasar es que se va a quemar el cableado y no va a llegar la corriente hasta mi máquina, lo cual es mucho más barato cambiar un cable que cambiar todo un equipo o una maquinaria.
Pues bueno, vamos a ver cómo se calcula la intensidad máxima admisible. El criterio que determina cuál es la cantidad de corriente máxima que puede circular a través del cableado sin que produzca daños está dada por la siguiente ecuación. La corriente del conductor por un factor de temperatura. Esto me va a dar la corrección de temperatura. Es decir, yo tengo que saber a qué temperatura va a estar trabajando mi equipo, porque como lo mencionábamos al inicio, existen diferentes tipos de recubrimiento. Recordemos que si una cantidad de corriente es muy alta y queremos hacerla pasar a través de un conductor muy delgado, se va a generar calor en el interior. Y ahora imagínense que no lo calculamos bien y que está cerca de un horno de arco eléctrico. El calor que emite del exterior y del interior, y esta fusión o estas dos condiciones de trabajar con temperaturas altas internamente y temperaturas altas externamente me pueden generar que mi instalación eléctrica se queme y puede provocar un incendio y cortocircuitos en toda mi instalación. Por eso hay una corrección de temperatura, y la corrección de temperatura va a estar dada por la corriente del conductor, es decir, 10 amperes, y el factor de temperatura. Este factor de temperatura lo vamos a ver más adelante. Voy a decirles cuál es el factor de temperatura que ustedes pueden ocupar regularmente, 0.2 o 0.1. Es decir, estamos esperando que nosotros estamos calculando para tal vez para 20 grados centígrados, entonces con un 0.2 o un 0.1 le estoy diciendo que va a aguantar todavía como 2 o 3 grados más, es decir, va a estar sobrado por cualquier cosa. La caída máxima de tensión, que es la segunda característica importante que nosotros debemos de considerar para el cálculo de canalizaciones, se expresa por medio de las siguientes dos ecuaciones: una que me va a dar la sección en milímetros en cuadrados para instalaciones monofásicas, y la otra que me va a dar la misma sección en milímetros cuadrados para instalaciones trifásicas, en donde tenemos que es 2 por la longitud de la línea, que es L, por la intensidad en amperes, por el coseno de phi, que es el factor de potencia de la instalación, todo sobre la caída de tensión máxima permitida en volts, por el factor de conductividad del conductor a la temperatura de trabajo. Esta conductividad del conductor me la da el fabricante. El fabricante les tiene que dar esa característica, es decir, qué conductividad va a tener ese conductor a cierta temperatura de trabajo. Con estas dos ecuaciones nosotros podemos calcular la máxima caída de tensión en nuestra instalación. Nosotros también podemos calcular la intensidad en cortocircuito. En este caso, como la resistencia de los conductores es muy baja, las corrientes generadas son de un valor muy alto, y este corriente en cortocircuito está dada por el factor de 0.8 por el voltaje sobre la resistencia. La resistencia del conductor depende del material, de la longitud de este material. Y con esto tenemos el cálculo de las tres características para las secciones, ya sean tubulares, ya sean tipo canal, rígidas o flexibles. Ahora vamos a ver los tipos de armarios eléctricos. Y estos tipos de armarios eléctricos se suelen clasificar de la siguiente manera. Existen armarios de protección eléctrica. Estos son los encargados de la distribución eléctrica y de los elementos de protección. Un ejemplo así muy pequeño de un armario eléctrico es el switch que tienen en su casa. Ese es un pequeño gabinete, un pequeño armario, y dentro de ellos se encuentran los elementos de protección eléctrica, lo cual es su fusible. Y esto, como ya lo veíamos en otra presentación, pueden ser magnetotérmicos,
diferenciales, térmicos. Pero para aplicaciones industriales más adelante voy a mostrar una figura donde tenemos un armario de protección eléctrica, otro tenemos un armario de automatismos, que es donde van a estar todos los sistemas de control, los relevadores, las botoneras, pero también podemos tener armarios de medidas, es decir, si tenemos una máquina que está ocupando flujo, presión, temperatura, podemos tener un armario que solamente nos dé todas esas lecturas de las variables de ese equipo. Y pues bien, un ejemplo de armario eléctrico es como el que ustedes están viendo en su pantalla. Como podemos ver, tenemos la parte de control, que es la parte izquierda. Aquí tenemos toda la parte de control y esto corresponde con los armarios de automatismos, pero este armario de automatismos también tiene un armario de protección eléctrica, que es la de acá arriba. Aquí podemos encontrar la parte de protección eléctrica donde están los fusibles, y como lo pueden ver aquí hay un equipo de medición que me está diciendo este equipo de medición el voltaje y la temperatura a la que se está trabajando. No les podría decir este armario eléctrico para qué tipo de maquinaria es, por lo que se ve a grandes rasgos es para un equipo tal vez que maneja varios controles, como lo puede ser un CNC o un equipo de manufactura robotizada. Y lo que les quiero transmitir con esta imagen es que al final ustedes deben de ser capaces de calcular este tipo de canalizaciones con las ecuaciones que yo les di, como las que se ven en las puertas. Aquí vemos la canalización de tipo ranurada, en donde por dentro llevan los conductores. Se alcanza a apreciar que van de manera ordenada, y los conductores que van dentro de ese tipo de canalizaciones, es decir, cuántos conductores caben en esa canalización, cuánta corriente va a transportar a través de ellos para que no pueda existir un corto o algún accidente.